Listo. Ya está grabando. Va. Hola, muy buenos días a todas. El día de hoy queremos darles esta increíble bienvenida también a este taller de alimentación intuitiva y movimiento. Mi nombre es Ivonne Lizeth Morales Sánchez, soy licenciada en nutrición y estoy muy contenta de participar en este taller y que en este caso mi colega me haya invitado para poder brindarles mis conocimientos acerca de alimentación intuitiva y respecto a los conocimientos también de nutrición. Y bueno, buenos días, espero que nos estén viendo. Ya les haremos llegar esta grabación y bueno, como dice mi compañera, bienvenidos a este taller de alimentación intuitiva y movimiento. Yo, Siglali Pastor, pues bueno, me alegra muchísimo que estén viendo esta grabación o que estén aquí con nosotros para justo hablar de estos temas incómodos, relevantes, importantes, que no todo el mundo se atreve a ver. Y pues bueno, creo que hay que ver este taller ahora sí que con una mente abierta para lo que vamos a decir, porque hay muchas cosas que tal vez nos sean muchas creencias o también por ahí como que nos agarre un poco de incomodidad, pero bueno, esperemos que les guste mucho este taller, que lo puedan disfrutar y sobre todo que estas estrategias que vamos a hablar el de hoy, pues bueno, las pueden a complementar en toda su estilo de vida y en la parte sobre todo de alimentación y movimiento. Bien, y más, bueno, añadir un poco en la cuestión de que nos vamos a enfocar en la educación nutricional deportiva con un enfoque en alimentación intuitiva en mujeres. Recordándoles también que cualquier duda que tengan, este es su espacio, que tengan toda la libertad de expresarse con toda confianza también, porque al final de eso se trata, de que nosotros podamos brindar nuestros conocimientos y que sea respecto a las dudas que tienen, porque les juro y estoy segura que en la cuestión nutricional deportiva, principalmente en la cuestión del movimiento, es donde existen muchísimas dudas aún respecto a miedos o mitos en relación a los ejercicios de fuerza. Entonces, este es su espacio y bienvenidas. Listo. Va que va. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el temario. Ya les había hecho yo llegar una carta de presentación donde, bueno, estaban todos estos temas que íbamos a abordar el día de hoy. Y vamos a ver sobre la alimentación intuitiva, que es, ¿verdad? Porque yo sé que es un término nuevo. Vamos a ver los principios de alimentación intuitiva, vamos a ver la comparación de lo que son las dietas restrictivas y alimentación intuitiva, los beneficios y pues bueno, también vamos a hablar un poco o vamos a abrir el diálogo de cómo las dietas restrictivas pues han afectado justo a tu bienestar y también en la parte del rendimiento físico. Vamos a hablar también acerca de la actividad física, vamos a definir, vamos a ver lo que son las capacidades físicas, cuáles son los beneficios. La siguiente, mía, por favor. Y pues bueno, ya después vamos a unir lo que es alimentación intuitiva y deporte, ¿sale? Primero vamos a ver toda esta parte de macronutrientes, vamos a ver las necesidades nutricionales en esta parte del deporte, pre y post entrenamiento, vamos a hablar también de señales de hambre y saciedad y sobre todo pues vamos a ver cómo ajustar mi alimentación de acuerdo a la actividad que justo esté yo realizando actualmente. Vamos a hablar también acerca de las señales de hidratación, vamos a ver cómo es el hambre física y el hambre emocional y pues bueno, también cómo se relaciona la alimentación intuitiva y rendimiento físico. Y pues bueno, vamos a mandarles alguna práctica que es mindfulness, que pues básicamente es estar atentos, ¿sale? Y es pues como escuchar a nuestro cuerpo cuando estamos haciendo movimiento y también cuando estamos consumiendo pues alimentos. Y ya por último también vamos a abrir el diálogo
a lo que son mitos sobre la alimentación intuitiva y también sobre el deporte, porque yo sé que actualmente pues hay mucha información en redes sociales o hay muchas creencias, sale acerca de, sobre todo de, como decía mi compañera, del deporte de mujeres. Entonces pues todo esto lo vamos a ir desmintiendo. Y bueno, ya les habíamos mencionado quién somos. Las dos, ambas somos nutriólogas que buscamos un enfoque que no esté relacionado con el peso, sino más hacia una consulta nutricional más integral, es decir, que no solamente se enfoque en la parte física, sino en la parte también lo que es mental y sobre todo también emocional. Y sobre todo, pues bueno, fomentar una alimentación saludable, flexible y sobre todo que cubra nuestras necesidades, ¿sale? Sin poner de lado lo que son tanto necesidades físicas como mentales o emocionales. Y también, pues bueno, trabajamos mucho en la parte de educación nutricional, fomentando lo que son hábitos saludables y en este caso, pues bueno, fomentando lo que es el disfrute del movimiento. Bien, ¿y qué es lo que vamos a aprender en este taller como tal al finalizar justo estas sesiones? Y las herramientas que también les hemos enviado previamente. En sí, al final de este taller aprenderás a mejorar la relación y conexión con tu cuerpo de una forma intuitiva, que eso es algo que se ha perdido con el tiempo y que es muy importante trabajarlo, retomarlo y poder justo integrar estas herramientas y estrategias desde la alimentación como el movimiento. Asimismo, tendrás herramientas y estrategias, como les comentaba, que se enfocan en escuchar las señales de hambre y saciedad, comer sin culpa ni restricciones, favorecer la satisfacción y el disfrute al consumir tus alimentos, incluso también cuando te muevas, desaprender sobre las dietas restrictivas, aprender a reconocer las emociones que influyen sobre nuestra alimentación, incorporar el ejercicio como una forma de cuidar tu cuerpo. Este punto también final es muy importante porque sin duda alguna veces el ejercicio lo hemos tomado como algo para compensar o para hacer justo actividad física porque lo tengo que hacer y ni siquiera es justo con este enfoque de cuidar tu cuerpo y de disfrutarlo. Entonces eso es lo que más que nada también queremos enfocarnos y hacerles ver que el ejercicio, haciéndolo desde una forma de disfrute y de conexión con tu cuerpo, lo puedes ver de una manera muy diferente y que incluso tiene muchísimos más beneficios a tu salud. Y bien, el objetivo del taller es fomentar una relación más intuitiva, saludable y flexible con tu cuerpo a través de la práctica de los principios de la alimentación intuitiva, que más adelante los vamos a ver. Y el movimiento, promoviendo la conexión mente y cuerpo, desarrollar hábitos flexibles que favorezcan la salud física, emocional y mental. Y con esto también hay que enfocarnos o hay que mostrar esta cuestión de importancia, que es la salud integral, que se basa principalmente en eso, que no solamente nos enfoquemos en la parte física, sino que sea un complemento de todo, que se trabaje justo en equipo y que todas, cada una de ellas, que son la salud emocional, en este caso la mental, tienen justo una conexión y que al mismo tiempo cuando se trabajan a la par es mucho mejor en cuestión de resultados y en cuestión también del progreso que se está haciendo para obtener esos resultados. Bien. Pero antes de adentrarnos, ahora sí ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que consiste la cuestión de todo este taller. Pero antes de eso, me gustaría hablar un poco de la historia, de realmente dónde es que surge la cultura de las dietas. Y con esto es para poder tener una noción de dónde van a ir justo uniéndose con todo lo que tenemos que aportarles. Porque al final de cuentas, todos estos ideales y toda esta cuestión de la parte de la cultura de las dietas ha tenido un impacto en nuestra salud y principalmente no tan favorable y que al mismo tiempo está justo haciendo que se hayan cambiado la cuestión de la alimentación,
que cuestiones que debemos de poner atención, el perder también la cuestión de conexión con nuestro cuerpo, de la conexión que tiene tan importante también de los alimentos en nuestro cuerpo, se ha ido perdiendo. Y esto, sin duda alguna, tiene un inicio y hasta ahorita no ha habido como tal un final, pero lo que se está trabajando en la cuestión de tener más conocimientos y nosotros poder compartir estos conocimientos para que se tenga esta parte de entender el porqué y así poder nosotros tomar decisiones, escoger la mejor para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Bien. En esta cuestión, la realidad es que en sí, de donde surge esta parte ideal que es la cultura de las dietas, se basa principalmente en los ideales de las culturas anteriores, de las modas y al mismo tiempo del concepto de belleza para cada una, que es lo que empieza a enfocarse principalmente en la cuestión del cuerpo, que es como buscar un ideal, una perfección en relación a un cuerpo. Y, por ejemplo, en Egipto, en esa cultura, los ideales de las mujeres eran delgadas, en ese entonces se buscaba que fueran de espalda angosta, cintura pequeña y piernas largas, haciendo muchísimo énfasis justo en la parte física. Y ese era el ideal que tenían en esa cultura. Cabe destacar que dentro de la historia, cada cultura fue teniendo de acuerdo a su percepción. Y eso también es muy importante resaltarlo porque aparte de que cada cuerpo es único, también cada individuo tiene un pensamiento diferente. Entonces, eso es lo que va haciendo que todas estas cuestiones de ideales vayan cambiando, modificándose de acuerdo a un pensamiento, ¿no? Y eso es muy importante porque también eso es lo que va haciendo que todo esto se vaya distorsionando y que a veces lleguen esos ideales o pensamientos a nosotros y cambie nuestra forma de pensar justo, pero sin saber el por qué. Y solamente nosotros a lo que vamos es a seguir esos ideales, ¿no? Sin entender y comprender si realmente conecta con nosotros. Por ejemplo, en Grecia, que fue realmente donde empezó todo, ahí buscaban esta parte de cuerpo liso, de espalda, principalmente mujeres, la ropa no resaltaba. La figura se buscaba que también se parecieran más que nada a los hombres. ¿Por qué? Porque ahí como que marcaban más la parte de un hombre fuerte y como que eso se buscaba. Entonces por eso no se delimitaba o no se daba tanto enfoque a la parte de la mujer, a su cuerpo. En Italia, por ejemplo, en esta época, en las mujeres, un cuerpo grande representaba la clase social del esposo. Y que esto hacía ver como que había mucha abundancia en cuestión económica, principalmente en comida. Pero después se empieza a relacionar mucho con los pensamientos en esta parte, digamos, de creencias y se piensa que el tener justo esta cuestión de mucha abundancia también es una parte del pecado y que engloba la parte de gula, que era como el tener más, pues ya no era bien visto. Entonces por eso empiezan a cambiar el pensamiento de que esos cuerpos no eran algo que era bueno, sino era algo malo, y empiezan a resaltar a los cuerpos de delgados. Cabe destacar que en el siglo XIX en Grecia es cuando se empieza a enfatizar un poco en la cuestión de adelgazamiento, de tener un cuerpo ideal, de buscar un cuerpo delgado, porque eso era perfección para ellos. Y también otro punto importante es que dentro de la historia de todo esto que ha pasado en relación a los cuerpos, y principal algo que también es muy interesante, era cómo se enfatizaba mucho hacia la mujer. Casi el hombre no se enfatizaba tanto cómo era su cuerpo, cómo este iba cambiando, cómo tenía que ser perfecto. En algún momento, principalmente en Grecia, sí se buscaba con esta parte de acuerdo a su fortaleza, de su atletismo, era la figura del hombre y por las actividades que éste realizaba. Pero en la mujer como que se empieza a buscar esta parte de enfocarla, tener un ideal, encasillarla en eso. Y de hecho se dice que en otros temas sociales empieza esta cuestión de como que mantener a la mujer ocupada en esas preocupaciones y no centrarla en todo el potencial que podría explotar. Otro punto importante es que cuando se empieza a surgir esta cuestión de nutrición, que por lo que se sabe,
No es como que un nutriólogo fue el que empezó con todo esto en cuestión de investigar más en la nutrición. De hecho, es muy poco la investigación que anteriormente se hacía, en este caso, a personas enfocadas en nutrición, sino que fueron despertando justo como curiosidades. Y empiezan, por ejemplo, el primer escrito que se empieza a enfocar un poco en la parte de nutrición o principalmente del ser humano es de Luigi Cornaro, que es un mercader que no tiene nada que ver con esto, pero empieza a tener curiosidades por ello y empieza a ver la cuestión de la importancia de los alimentos, la cuestión de por qué estar delgado, empieza a tener curiosidades. Y poco a poco doctores se empiezan a curiosear en eso y entonces empiezan a hacer, no sé, libros, empieza a ver también esta cuestión de la parte de las dietas, de enfatizar como de para tener el cuerpo ideal o para poder obtener cierto tipo de cuerpo necesitas seguir cierta dieta. Y otro punto importante es que también dentro de la época hay una etapa en donde las mujeres vestían, por ejemplo, con corset y resaltaban su figura corporal, que después de no resaltarla, ahora sí se empieza a enfatizar en el cuerpo de ellas y moldeando su cuerpo a un físico justo también estipulado. Y en este sentido también los corsets que vestían en ese entonces, justo no les importaba la cuestión de salud que estaba implicando tener justo estas vestimentas y que incluso en ese entonces cuando les daban noticias era muy típico que las mujeres se desmayaban porque obviamente estaba oprimiendo mucho el corazón y que esto era, ni siquiera lo veían, era como con tal de verse mucho más apretadas, mucho más delgadas, era lo que les importaba, sin mencionar todo lo que eso también ocasionó en ese tiempo, ¿no? La cuestión de vestimenta. Algo también importante es que cuando nos empiezan o se empieza a encasillar a las tallas es por la industrialización, que anteriormente lo que se hacía era, las vestimentas se hacían al molde de cada cuerpo, eran como únicas en este punto. Y posteriormente cuando se empieza a observar que la cuestión de que ya necesitaban como tener una cuestión de tallas específicas para poder disminuir costos, para poder homogenizar a todos y fuera más barato, entonces empieza la industrialización textil y es por eso que se empiezan a encasillar tallas, que le estamos viendo en una forma tan general que ahora y actualmente se sigue haciendo que la ropa te quede a ti, ¿no? Y que en este caso tendría que ser así, ¿no? Que la ropa te quede a ti, no que tú le quedes a la ropa, que es lo que en mucho de este tiempo se ha hecho y de hecho las tallas empiezan a ser más pequeñas. Dentro de todo esto también hubo ciertas modas que justo la industria de la moda y de la belleza empiezan a resaltar hasta el punto de que existen modas en cuestión de vestimenta de las mujeres, por ejemplo de los flopper, que fue en una época, flapper, que era una época también de la cuestión de que se buscaba que las mujeres empiezan como a tener como esta cuestión de buscar parecerse a los hombres como una cuestión de no resaltar su cabello largo, de vestir de cierta forma para no como poner esta cuestión de su figura, pero al mismo tiempo es por estar en contra de ciertos ideales. Otro punto importante es la cuestión de que Calvin Klein es una industria que empieza a resaltar o que tuvo una etapa en donde la cuestión de la heroína con el cuerpo, que se llama Heroin Chic, que fue también una moda que estuvo mucho, que se buscaba un cuerpo súper delgado y que tuviera como ciertas cuestiones físicas, en donde se resaltara con esta parte y como que le hicieron moda, ¿no? Y las mujeres empezaron a buscar también eso. Y otro punto importante es que dentro de eso también empiezan a haber como rebeliones y en cuestión a los cuerpos, por ejemplo, que mencionaban como en esta cuestión de que los cuerpos grandes no eran aceptados ante la sociedad y que al mismo tiempo el color también de la piel era una cuestión muy, como que si tenían las dos era como un rechazo total. Y empieza a ver también esta cuestión de que las mujeres empiezan a hablar sobre esos temas y que fue justo por todos estos ideales que anteriormente se tenían y buscando justo una cuestión perfecta e ideal en donde cuerpos diferentes
no encajaban justo en ese ideal, y es por eso como en cuestión de rechazo y distinciones que se hacían. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado y que actualmente todavía aún existen, que es lo que ha provocado esta cuestión de que se sigan justo culturas ideales y que incluso esto nos llegue a hacer ciertas dietas en cuestión de alimentación que pueden poner en riesgo tu salud, que eso es lo que realmente lo que esto se enfatiza, que a veces no tenemos esta noción de entender la importancia que es el comer a tu forma y no seguir ciertos estándares, porque justo vienen de ideales, de cuestiones de que en ese tiempo esa persona pensaba que eso era lo correcto, pero tal vez eso no se aplica a lo que yo pienso, pero por seguir ese ideal llegaban justo a impactar en la salud, incluso causar muertes de chicas en este caso por llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esto es lo realmente interesante, que hay muchísimo que hablar. O sea, ahorita fue muy resumido, hay mucho que a mí me gustaría compartirles, pero pues también tenemos que abordar otros temas. Entonces, créanme que es muy interesante el empezar a entender el por qué surge y el por qué es tan importante que empecemos a quitarnos esas ideas y empezar a ver lo que le hace bien a mi cuerpo. Bien, ya definiendo un poco lo que o en qué consiste la cultura de la dieta, se refiere justo a un conjunto colectivo de expectativas sociales que nos dice que hay una forma correcta de verse y una forma de comer ideal, y que somos mejores personas o más valiosas si los cuerpos son de cierta forma o si comemos de cierta forma, lo cual es totalmente erróneo en esa cuestión, ¿no? De buscar que seamos iguales o perfectos, cuando al final todo ser humano es imperfecto y cada uno justo es único. Por ello mismo tiene mucha cuestión a relacionarse con esta parte de ser únicos, como a tener gustos únicos, a comer de cierta forma de acuerdo a lo que le hace bien a mi cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a ir abordando más adelante. Bien, para esto también me gustaría recordar que se les dejó una actividad justo de las definiciones de ciertas palabras que espero que en la próxima sesión podamos abordarlo, o incluso en estos días, para que podamos hablar justo de esos temas, discutir un poco de ellos respecto a lo que piensan y debatirlos, ¿no? Porque sin duda alguna esto es muy interesante y cuando empezamos a comprenderlo desde lo que realmente significa, empezamos a entender muchas cosas. Bien, aquí enfatizo un poco en la cuestión de la cultura de las dietas, de todo lo que impacta, impactando en la seguridad de la persona, impactando en su alimentación, teniendo incluso comidas que hacen por prohibir ciertos alimentos y causar eso que se consuman en exceso y en grandes cantidades, por delimitarlos o restringirlos o quitarlos. Hay también un impacto en la cuestión hormonal, que más adelante hablaremos también un poco, en esta cuestión de todo lo que impacta, porque sin duda alguna hay desajustes, principalmente en las mujeres, por disminuir o restringir ciertos alimentos. En la parte de la salud física y emocional y tanto mental, que era lo que hablábamos anteriormente, que es esa cuestión de poner en riesgo justo la salud de las personas por seguir ciertos estándares o seguir cuestiones restrictivas. En la parte de la alimentación es importante también enfatizar que se le hace mucho el feo a los carbohidratos y principalmente a los que son dulces y alimentos que justo tienen esta parte de causarnos ciertas cuestiones de emociones y de gusto, de disfrutar, y que justo se tacha mucho esto como que esto es lo peor y que no debes consumirlo, y que incluso crea muchísimas cuestiones negativas, ¿no? En este caso a la salud. Y por último, la cuestión de las redes sociales, que hoy en día, sin duda alguna, tiene un impacto muy importante en el estado físico y mental de las personas, creyendo que lo que vemos es realmente, y muchas veces no sabemos el detrás de todo, y que incluso justo nos hacen a esta parte de seguir ideales, ¿no? Hubo un tiempo en el que también hasta en la tele pasaban, y que obviamente también en la parte de las redes sociales, que pasaba mucho como de sigue esta dieta para poder llegar a tu objetivo, y que eran justo dietas de personas famosas
y que incluso la persona lo hacía sin darse cuenta del por qué lleva esa persona esa dieta, ni buscar más allá, porque no solamente mostraban eso, puede haber que haya muchísimas cosas. Bien, por otro lado tenemos la cuestión, y con esto termino un poco con este tema de las dietas, que muchas veces nos centramos en la parte del peso, que tiene mucha relación con la cuestión de esta cultura, y qué es lo que se busca, un peso ideal, sin saber todo lo que hay detrás, que era lo que les decía, muchas veces seguimos cierta alimentación o nos vamos o enfatizamos como a llegar a cierto peso sin realmente entender todo lo que hay detrás. En el peso de una persona, en la cuestión de la composición corporal de una persona, nos centramos solamente en lo que se ve o en el número que nos digan, sin entender todo lo que hay detrás de eso. Y eso es muy importante, porque a pesar de que ahorita me estoy enfocando en el peso, esto se trata principalmente del cuerpo, que es todo lo que conlleva a tu cuerpo a tener un cierto físico y llegar a esa cuestión o a esa etapa que estés pasando. Principalmente en el cuerpo podemos ver que se enfoca en la parte genética, que es algo muy importante, en la cuestión justo de la transmisión de genes que nos han hecho en la cuestión familiar, y que eso implica muchísimas cosas que también tienen un impacto a esta cuestión, ¿no? Que por algo tenemos eso, y es algo importante también en nuestro cuerpo, que se vea así, que esté de cierta forma, porque posiblemente nuestra genética eso es lo que es normal para él, pero sin duda a veces buscamos el que se vea diferente por no aceptar esas cuestiones. La parte de la edad es muy importante en cuestión de cada etapa, tiene un significado importante en nuestra vida, y que sin duda alguna también esto es algo interesante y que por eso tiene muchísimos cambios. La parte de masa muscular y adiposa, que principalmente en mujeres en cuestión adiposa siempre se buscan el disminuirla muchísimo, sin entender que eso también puede impactar a su nivel de salud, principalmente hormonal. Fármacos que existen que pueden causar justo la disminución o aumento de peso, que también eso es algo interesante. La cuestión de la alimentación, que también se engloba justo a la parte de elecciones, y que eso lo hablaremos más adelante, pero que a veces pensamos como de, es que si quito estos alimentos es lo mejor, sin entender el por qué debería de tener una alimentación diferente, más completa, más variada, y no solo enfocarme en qué voy a quitar. La parte del metabolismo, que también cambia de acuerdo a la etapa de vida, y la cuestión de la salud que se encuentra en ese momento el paciente. El estrés que se genera de acuerdo a actividades, y que no es como que lo vamos a quitar, que siempre está en nosotros, pero que existen a lo mejor cuestiones que podemos ayudar a que disminuya o se pueda trabajar de una mejor forma. Por otro lado, también esta cuestión de que existen patologías que justo son diagnósticos en donde se tiene que poner atención, y que debe de haber un cuidado justo acompañado de un especialista, y que no sea solamente como de, empiezo a tener síntomas o tengo esta patología y me dijeron esto, y a veces es contraproducente, ¿no? Seguir justo esta cuestión de seguir buscando principalmente en la cuestión del peso sin entender de acuerdo al padecimiento que tengo. La cuestión de desbiosis, que se enfoca principalmente en la microbiota que está en nuestro intestino, y que también tiene un impacto, y que existen actualmente estudios en donde la microbiota tiene una cuestión importante en la inflamación de nuestro estómago, en la parte de retención de ciertos alimentos, que tiene mucho que ver justo con esto, pero que a veces también no lo vemos. La parte de psicología, cómo nosotros abordamos ciertas situaciones de día a día en nuestra vida, y que tienen un impacto también en la cuestión de todo esto, en cómo nos vemos en el espejo, cómo aceptamos y valoramos nuestro cuerpo, desde dónde lo vemos, desde dónde lo nutrimos, desde dónde lo movemos. Todo eso es interesante también, y que engloba toda esta parte también que estamos hablando y que vamos a abordar más adelante. La cuestión de las hormonas, como les mencionaba en las mujeres, que son estos cambios que también puede estar teniendo nuestro cuerpo, y que a veces no vamos y hacemos un estudio antes de, por ejemplo, ir a un nutriólogo, o que el nutriólogo realmente dé como esta parte de estudios que se deben hacer para entender cómo estamos ahí. Y a lo mejor ahí también ver y notar algunos cambios que está pasando en nuestro cuerpo, y que es normal, y que cómo abordarlos.
A veces solamente nos vamos como de no, voy a comer esto, voy a empezar a hacer esto, sin entender realmente lo que le está pasando al cuerpo. El sedentarismo, que también es sumamente importante en cuestión de la actividad que realizamos y que posiblemente tiene una estrecha relación con lo que nos estamos alimentando o todo esto que hemos hablado, y que sin duda alguna eso puede impactar de forma positiva o negativa a la parte de nuestra salud. La cultura, que como les mencionaba, de acuerdo a la cultura que nosotros tengamos, las creencias que tenemos también impactan en cómo nos vemos actualmente, si aceptamos o no aceptamos lo que vemos, y en la parte de priorizar justo nuestra salud en lugar de otras cosas. Y el descanso, que a veces, aunque no vemos la importancia que tiene, sin duda alguna impacta, y que justo dormir a nuestras horas, descansar adecuadamente, puede ser muy favorable a nuestra salud, y que a veces podemos empezar justo de esas cosas. Entonces, esta diapositiva más que nada quise darles a conocer que a veces justo somos más, o sea, tenemos nuestro cuerpo, pero el cuerpo es más allá solo lo que se ve, sino todo lo que engloba y todo lo que tendríamos que, o que es importante que pongamos atención para que podamos justo amarlo desde ahí, desde conocer todo lo que este hace, aparte de todo lo que nos ayuda en cuestión de enfermedades, cómo el solito se cura, sino más que nada en este enfoque de que es una parte integral, y es por eso que principalmente en la salud y en nutrición se enfoca mucho en eso, que sea en forma en equipo, que no solamente sea en centrarnos en la alimentación, sino que ver más allá, entender realmente por qué está pasando esa etapa, en este caso la persona, y cómo poder ayudarlo con todos estos conocimientos, y ayudarlo a él que pueda entender todo lo que está pasando en su cuerpo para ser más comprensivo y amoroso con él. Bien, ahora sí que ya tenemos un poco de conocimiento de dónde parte, de por qué es importante enfatizar en todo lo que conlleva a la cuestión de no solamente la alimentación, sino todo lo que conlleva la cuestión de la cultura de las dietas y por qué ha sido tan impactante en la salud. Hablamos un poco de la psiconutrición con cultura de dietas, que justo es como hablar de la nutrición y psicología, pero al mismo tiempo cómo esta se basa o cómo esta la llegan a unir con la cultura de las dietas. Y esto principalmente lo que hace es normalizar conductas alimentarias de riesgo. ¿Y con esto qué nos referimos? A llevar al paciente, en este caso, a realizar justo acciones que hablan de trastornos de conducta alimentaria, como quitar alimento, restringir, sentirte mal por lo que estás comiendo al grado de ir y vomitar, o consumir ciertos medicamentos, o de hecho dentro de las dietas que se hacían anteriormente hubo una que era muy famosa de como y escupo, y eso era para sentir el alimento, pero al final no consumirlo y no adquirir justo las calorías. Imagínense el impacto tan negativo que puede llegar a causar este tipo de conductas al grado justo de poner en riesgo tu salud. Clasificar los alimentos como buenos y malos, que eso es totalmente algo muy, digamos, fallido en esta parte, porque justo los alimentos no se deben de enfatizar como que tengan alguna característica en específico. Al final son alimentos y al final te brindan energía, pero justo en esta cultura pues se clasifican así, y mientras más comas de los buenos mejor, y los malos mientras más los quites mucho mejor. Se habla sobre kilos emocionales, que de acuerdo a alguna emoción que estés teniendo y a lo mejor el consumo de alimentos que tengas en ese momento, esos kilos que subiste, pues obviamente no es lo mejor, y que al final las emociones se dejan por un lado, no se enfatiza en esta cuestión de por qué estás consumiendo ese alimento, qué te hizo sentir así, trabajar justo la emoción, de alguna forma entender por qué ese antojo o ese alimento. No, sino solamente nos enfocamos en que ese alimento te hizo aumentar de peso, y pues al final justo causar una cuestión emocional grave al grado en cuestión de dañar tu salud mental. Patologiza los cuerpos como gordos o normativos, que justo es como si no cumple estas características, se sale del estándar, y pues es como esta cuestión de hablar de la gordofobia, que es como el miedo o el rechazo a este tipo de cuerpos, lo cual obviamente impacta mucho en cuestión de salud mental.
y traumatizar y también llegar al punto de llegar a cuestiones extremistas para poder entrar en ese cuerpo normativo. Promover principalmente la pérdida de peso, que es lo que hablábamos. Venerar la delgadez y relacionarla con la salud, de mientras más delgado estés es lo mejor y es lo que se busca. Cuando al final no se comprende justo lo que hablamos anteriormente, que muchas veces el estar delgado no es signo de estar súper bien y que a veces el llegar a ciertas tallas implica muchísimos impacto en tu salud de forma negativa. Satanizar o reprimir el hambre emocional, que era lo que les hablaba. No entender por qué está teniendo esos antojos, no comprender la cuestión de la relación tan fuerte que tienen las emociones con los alimentos, que eso es desde bebés, y reprimirlo, no entenderlo, no comprenderlo, y justo eso causa muchísimos desórdenes alimenticios. Demoniza ciertas formas de comer mientras eleva otras, así como mientras más ensaladas consumas es mucho mejor y mientras más consumas de esos alimentos no estás dentro, o está mal, o siempre estás rechazando esta forma de pensamientos. Al final, justo solamente se centra en que debes de consumir de la forma en que ellos creen que es saludable, sin comprender todo lo que realmente significa alimentarte saludablemente. Oprimir a la gente que no se ajusta justo a la supuesta imagen que ellos tienen, que es a lo que les decía, buscar ciertos estándares o ideales que ellos creen y rechazar, reprimir, juzgar a las personas que no se encuentran justo en esa imagen sin comprender todo lo que hay detrás, ¿no? Y el no valorar justo la cuestión de entender la diferencia de cuerpos y que hay muchísimo más detrás, más que solamente la parte física. Bien, pero si ya hablamos de la parte de psiconutrición, sin cultura de dieta, que es lo más bonito de este taller, que es el inicio a todo lo que vamos a abordar. En esta cuestión de psicultura de dieta y hablar de psiconutrición es aprender sobre el hambre emocional, el autodescubrimiento que vas a tener con tu cuerpo en cuestión de las señales, tanto de hambre, de saciedad, de los antojos, el por qué tiene esos antojos tu cuerpo. Porque lo relacionas mucho con una cuestión tanto familiar como social, el comprender todo lo que conlleva la cuestión de alimentarte para poder hablar desde ahí, el amar esa cuestión de disfrutar tus alimentos y comer en plenitud sin estar justo gastando energía en estar pensando que vas a comer, sino encontrar ese amor que debemos de tenerle a nuestro cuerpo en cuestión de la conexión con los alimentos. Y esto me refiero porque sí o sí debemos comer, porque necesitamos comer, porque los alimentos nos dan energía. Pero hacerlo desde una forma sin juzgar lo que estoy comiendo, sin estresarme por lo que estoy comiendo, créanme que tiene un mejor resultado en cuestión de tu bienestar y al mismo tiempo en entender y comprender el por qué estoy comiendo esos alimentos, pero principalmente en cuestión a lo que le está haciendo bien a mi cuerpo, lo que mi cuerpo necesita en este momento. Entonces es una forma tan importante que se ha perdido y que al final de eso se trata, que se enfatice a recuperarla y a valorarla más. El respetar la diversidad corporal, que era lo que les mencionaba anteriormente. Aquí no se juzga, aquí no se critica, se habla de un cuerpo, porque al final se entiende, se comprende todo lo que el cuerpo conlleva y al mismo tiempo eso te hace respetar a los otros cuerpos, pero principalmente al tuyo, el no compararte, sino saber que cada cuerpo tiene un proceso, que cada uno está en un proceso diferente, que es único, y que al final de eso habla la diversidad corporal. Desde cuando empiezas a amar a tu cuerpo y respetarlo, es ahí cuando empiezas a respetar a los demás y entender que todos merecen justo ese amor y respeto. La cuestión de salud que promueve justo un enfoque multidisciplinario que les mencionaba, que es trabajar en equipo, aprender a hacerlo, entender que un nutriólogo necesita apoyo de un
psicólogo y que al mismo tiempo también de un médico, porque existe un diagnóstico previo, posterior a eso también un diagnóstico en cuestión de salud mental, y de ahí empezar a trabajar, o que posiblemente es como este apoyo de que a lo mejor necesitamos un diagnóstico nutricional que también necesita justo la cuestión de terapia y la parte médica, y justo trabajando en conjunto y al mismo tiempo entre muchas cosas, ¿no? En cuestión de un enfoque multidisciplinario, en cuestión de movimiento, en cuestión de lo que le hace realmente disfrutar al cuerpo. El trabajar realmente entre todos es lo que logra una salud integral. Y por último, tenemos la recuperación total en cuestión de trastornos de conducta alimentaria, que con esto nos referimos a que si lo dejamos como en esta cuestión de volver a un ciclo, que era lo que se habla justo con cultura de dieta, que es un ciclo sin terminar, aquí realmente hablamos de recuperación total y cómo se logra dando a nuestro paciente herramientas y conocimientos para que él pueda sobrellevar esas situaciones y comprender por qué están pasando esas situaciones. Asimismo, entender la importancia de los alimentos, cómo pueden ayudar a esos alimentos y comprender la importancia que tienen. Así es como realmente se logra una recuperación total y que no es lineal, que va a haber subidas y bajadas, pero que al mismo tiempo lo que se trata es llevar a nuestro paciente justo a darlo de alta en cuestión a que ya no me necesite a mí como nutrióloga en este caso a estar ahí con él, sino que todas esas herramientas que le voy aportando en las consultas, en los talleres, en las ponencias, él pueda integrarlas a su vida y al mismo tiempo él pueda llevar su alimentación solito, sin necesidad de estar esta vocecita de si está bien o está mal, sino entender y comprender lo que necesita su cuerpo. Y con esto hubo, en estos días, justo salía o me ponía a pensar como la importancia de que en algún momento de nuestra vida sería muy importante que entendamos la nutrición, que estudiemos la nutrición, que a lo mejor sí en algún momento, tanto, no sé, que se hiciera realmente como una ley, por así decirlo, que a lo mejor a lo largo de nuestra carrera llevamos esta materia para poder entender y tener estos conocimientos. Créanme que eso tendrá muchísimo impacto en nuestra salud y que al final de cuentas el acercarnos justo a entender estos temas ayuda muchísimo a comprender y tener como esta cuestión de amor a nuestro cuerpo y al mismo tiempo con los alimentos sin juzgarlos, sino como apapachar esa relación y no gastar justo energía en la parte de comida y disfrutar más de la vida. Buscar o explotar justo esa energía que a veces está en nuestra cabecita en otras cosas en lugar de justo centrarnos solo en la comida. Va, que va. Cari, si tienes alguna duda, me la escribes, ¿va? Yo sé que ahorita estás malita, pero si hay dudas, me la escribes por el chat. Y bueno, vamos a, una vez que ya hemos comprendido un poco de qué es la cultura de dietas, de dónde viene toda esta parte del cuerpo ideal, justo como ya lo mencionó mi compañera, justo qué es lo que es psiconutrición sin cultura de dietas, para comprenderlo un poco mejor. Pues bueno, ya vamos a hablar acerca de alimentación intuitiva. Este enfoque no es de que me lo haya sacado de la manga, no es algo que, que yo, pues ahora sí, lo haya sacado del internet, ¿verdad? Así nada más porque sí. Este enfoque, pues bueno, nació desde 1995, hecho por 2 nutriólogas, ¿sale? Y pues bueno, se basa en 10 principios. ¿Por qué surgió este enfoque? Principalmente porque estas 2 nutriólogas empezaron a ver que todos sus pacientes, pues bueno, cuando iban con ellas a consulta, ¿verdad? Les daban dietas, bajaban, y a los 2 años otra vez regresaban con ellas con más peso, ¿sale? O con el mismo peso. Entonces ellas empezaron como a cuestionarse, pues, ¿por qué pasaba esto? Entonces ellas empezaron a hacer estudios. Este enfoque tiene una justificación científica, ¿vale? Les digo, no es como de que se lo hayan sacado de la manga. Y pues bueno, empezaron a hacer estudios donde dijeron, mira, pues bueno, la nutrición no solamente se puede agarrar desde una parte
física, no solamente se puede agarrar desde una parte de bajar de peso o de contar solamente calorías o de que le ajusta aquí o le ajusta allá, sino es una nutrición que desde esta parte de salud integral, pues bueno, viene ya complementándose, sale con la parte del cuerpo, con la parte mental y con la parte emocional, ¿sale? Entonces la alimentación intuitiva básicamente pues es eso, busca reconectar con nuestro cuerpo para tomar decisiones desde el autocuidado y la compasión, ¿sale? Sobre todo justo también cubriendo nuestras necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales, ¿vale? Porque justo como ya lo mencionó mi compañera, cuando hablamos de una nutrición tradicional, no me van a dejar mentir, solamente es lo físico, ¿no? De que quiero bajar de peso o quiero subir masa muscular, o estoy haciendo deporte de fuerza y solamente quiero ver cuántos gramos de proteína y cómete esto, cómete el otro. Entonces, en la parte de alimentación intuitiva no solamente nos vamos a fijar en la parte física, sino también en la parte mental y emocional. Es decir, bueno, si yo estoy haciendo deporte, pero también en caso de las mujeres pasa mucho del ciclo menstrual, ¿verdad? Va a haber en ciertas semanas en las que, bueno, ustedes no van a dejar mentir, que salen estas emociones a flote, ¿verdad? En donde nos sentimos tristes, en donde nos sentimos más sensibles. Y pues bueno, básicamente es justo eso, escuchar a nuestro cuerpo y de acuerdo a toda esta parte de nosotros realmente poner una atención plena, tomar decisiones. Ya sé que cuando yo estoy en mi ciclo menstrual y estoy en este día, ya sé que tengo más antojo de dulce, ¿no? O ya sé que a lo mejor me siento muy irritable, pues a lo mejor ni siquiera quiero comer. Y básicamente es eso, también es el respetar el cómo nos estamos sintiendo en ese momento y tomar decisiones en ese momento, justo para tener una salud integral, ¿vale? La siguiente, amiga. Y vamos a ver los 10 principios. Estos 10 principios, pues bueno, se recomienda, ¿verdad?, que sigan como tal un patrón del primer punto, después el segundo principio. Sin embargo, yo siempre les digo, aquí yo les menciono, doy ejemplos y de acuerdo a estos ustedes me dicen, mira, ¿sabes qué es que me hace más clic? El principio 5, ¿no? Pues bueno, empezamos a practicar justo en ello. Y pues bueno, espero que aquí ustedes vayan como diciendo, a lo mejor necesito más trabajar esto, a lo mejor necesito trabajar el otro, porque como siempre lo hemos comentado, todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos necesidades diferentes y sobre todo de acuerdo a nuestras creencias, a los mitos, justo al conocimiento que tenemos, pues bueno, puede ser que tengamos más o menos de pues ciertos puntos de lo que son los principios de la alimentación intuitiva. Entonces, pues bueno, vamos a verlos. El primer principio es rechazar la mentalidad de la dieta y justo comenzamos, ¿verdad?, con esta parte de la historia, de dónde viene, de dónde surge esta necesidad de querer hacer dietas y de querer tener un cuerpo ideal o de pensar que al hacer dietas pues vamos a ganar salud. Entonces en este principio básicamente pues se cuestiona todo esto, ¿verdad? ¿De dónde surge mi deseo de hacer dietas? ¿Cuántas dietas yo he hecho a lo largo de mi vida? O sea, ustedes pregúntense, desde a los cuántos años fue mi primera dieta, qué consecuencias yo he tenido con esas dietas que he hecho o con esa dieta que he hecho, ¿sale? ¿Cuáles han sido a lo mejor los efectos adversos que yo he tenido, ¿verdad?, de esas dietas? Y pues bueno, básicamente se trabaja en el punto de que ya no caer en ese círculo vicioso de volver a hacer una dieta, sino, como les vuelvo a repetir, sino cuestionarnos de dónde surge. El segundo principio es honrar la sensación de hambre y bueno, esto se trabaja
¿Cómo? Pues siendo atentos con nuestro cuerpo, ¿vale? Viene una escala del hambre que dice del 1 al 10, ¿cuánta sensación de hambre tienes? Y justo es lo que yo siempre trabajo con ustedes, ¿verdad? Que se tomen un momento al día y se pregunten, ¿no? Oye, pues ¿cuánta hambre tengo ahorita? Pues a lo mejor un 4 o un 10, ¿no? Siempre les digo, no hay que irnos hasta el extremo porque, bueno, ya es un hambre en donde pues ya hay irritabilidad, a lo mejor ya nos están rugiendo las tripitas y queremos comernos todo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se trabaja aquí? Pues siendo atentos al escuchar a nuestro cuerpo. El tercer principio es hacer las paces con la comida y justo viene mucho de esta creencia de los alimentos son buenos o malos, ¿verdad? Y aquí justo también cuestionarnos, ¿por qué yo pienso que una manzana, en este ejemplo, que una manzana es mejor que una rebanada de pastel? ¿No? O sea, ¿por qué yo cuando quiero a lo mejor esa rebanada de pastel elijo la manzana? Entonces, hacernos también este cuestionamiento de por qué estoy eligiendo ciertos alimentos que yo considero buenos y por qué estoy rechazando los que considero malos. Entonces, básicamente hacer las paces con la comida es que veamos a los alimentos como alimentos, ¿sale? Y no solamente en la cuestión de que nos van a dar un beneficio físico o metabólico, sino también ver esta parte de alimentación como pues el hecho de que nos junta socialmente, ¿sale? Que puede ser también en la cultura, de las tradiciones, que por ejemplo, no sé, el 15 de septiembre pues podamos disfrutar esos alimentos y les digo, no solamente lo veamos con que me va a quitar el hambre, sino toda esa magia, ¿verdad? De qué es lo de la alimentación, que me va a reunir con mis familiares, ¿no? Que me va a hacer sentir placer o me va a hacer sentir satisfacción, ¿vale? Entonces, este principio básicamente se trabaja eso, ¿verdad? Que empecemos a ver los alimentos como alimentos y no tengamos alguna preferencia o algún patrón pues alimentario con ello. El cuarto principio es no dejarte llevar por la policía alimentaria. ¿Cuál es la policía alimentaria? Yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, yo sé que esta parte de alimentación intuitiva es trabajarlo todos los días, no es de que lo tengo ya, ¿verdad? Y justo es esa vocecita que nos dice, híjole, ¿te vas a comer todo eso? Y si mejor te comes estas verduras en vez de ese pan, o híjole, mejor ya no cenes porque vas a engordar. Y si mejor consumimos una ensalada en vez de una hamburguesa, justo es esta, ¿verdad? Esta vocecita juzgona, criticona, ¿verdad? Que surge, ¿verdad? Al momento de nosotros estar queriendo consumir alimentos y que no nos deja. Entonces, justo esta parte de que sí, puede ser que la vocecita está duro y dale como una ardillita, pero ya no dejar que esa voz pues tome las decisiones, ¿no? Sino esa vocecita decirle, sí, ya sé que vienes tú aquí a hacerme compañía y que quieres que no consuma esto, pero es lo que yo quiero, es lo que mi cuerpo en este momento necesita o es un antojo que yo quiero en este momento y pues me lo voy a dar, ¿sale? Entonces, básicamente es aprender justo a que esa vocecita pues no nos lleve a tomar pues todas las decisiones en cuanto a nuestra alimentación. La siguiente, amiga. Y pues bueno, vamos con el siguiente, que es descubrir el factor de satisfacción, y básicamente esto también ya lo mencioné, es justamente no ver a la alimentación como una parte física de que me va a quitar el hambre y ya, sino verlo desde esta parte de qué es lo que realmente yo en este momento quiero, deseo, ¿sale? Justo, ejemplo, hace mucho frío y pues bueno, a lo mejor a mí ahorita de desayuno pues no se me antoja nada frío porque pues hace frío, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que se me antoja? Pues un chocolate calientito y pues la verdad, a lo mejor un huevito y pues acompañado con mi pan, ¿no? Entonces, no solamente, si se dan cuenta, estamos buscando la necesidad de cubrir un hambre, sino también estamos buscando
esta necesidad de sentir pues placer o de sentir satisfacción en que pues bueno, eso calientito del que estar tomándolo pues me surjan emociones a lo mejor funcionales, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, no solamente la alimentación es cubrir una necesidad física o metabólica, sino verla pues más allá. El siguiente punto es percibir la sensación de saciedad, y esto se trabaja mucho con la parte del hambre. No me van a dejar mentir, yo con ustedes trabajo mucho esta parte de que la escala del hambre, cuánta hambre tienes, pero también al estar consumiendo nuestros alimentos, tomarnos un momento para también percibir esta sensación de ya estoy saciado cómodo o ya estoy saciado incómodo, ¿no? Y cuáles son estos síntomas y signos que yo estoy a lo mejor teniendo en ese momento, ¿sale? Entonces también en esta parte se trabaja eso de estar atento con nuestras señales. El siguiente es maneja tus emociones amablemente. Como ya lo mencionó también mi compañera, nos han hecho creer que el hambre emocional es algo malo, y la verdad es que no. Si lo vemos desde otro punto, nos va a ayudar a una parte de autodescubrimiento. Es decir, cuando yo estoy feliz, ¿qué alimentos tiendo a consumir? Cuando yo a lo mejor estoy pasando por un duelo, y ustedes no me van a dejar mentir, o puede ser que comas más en exceso comida, o puede ser que ni siquiera te dé hambre, ¿no? Entonces, justo esta parte es cómo nosotros podemos gestionar nuestras emociones sin a lo mejor ya gestionarlas con la alimentación. Ojo, no quiere decir que al principio pues a lo mejor nuestra gestión sea con alimentos, está bien, ¿sale? Pero justo en este proceso ya me di cuenta que cuando yo estoy aburrido, estoy triste, escojo ciertos alimentos. Ah, vale, bien. Ahora yo, ¿qué puedo hacer cuando surgen estas emociones disfuncionales o incómodas? ¿Qué otra actividad puedo hacer que no sea el acto de comer? ¿Vale? Y como les mencionaba, no es de que esté mal, sino es esta parte de autodescubrimiento y justo pues también el escuchar a nuestro cuerpo, ¿vale? El otro es respeta tu cuerpo, y tiene mucho que ver con lo que ya comentamos, justo esta parte de la diversidad corporal, ¿verdad? Justo esta parte de que, pues bueno, todos somos diferentes, el peso, como ustedes los han visto, pues es multifactorial, ¿vale? Ver desde dónde viene esta parte del cuerpo ideal, verlo también desde esta parte, y yo les comparto esto para mí. Yo actualmente, una herramienta a mí que me ha ayudado muchísimo es no verlo solamente como de que ay, es que solamente soy un cuerpo, sino ver toda esta parte de atrás de la historia de mis ancestros, ¿no? Desde dónde viene, o sea, así de muy loco, pero así lo veo, ¿no? De que me parezco a mis papás y eso me gusta mucho, ¿no? Cuando me veo al espejo, recuerdo mucho a mis papás, ¿no? Y quiero llevarlos con ellos, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, toda esta parte de la historia, yo sé que mi cuerpo no solamente conecta con personas, sino también con un mundo extenso. Entonces, justo ver a nuestro cuerpo desde otro punto más allá de solamente lo físico, ¿sale? Y sobre todo, pues también recordar todo lo que pues hace por nosotros, ¿sale? Al momento de caminar, de respirar, ver, cantar, hacer ejercicio. Entonces no solamente tenerlo una connotación al cuerpo desde lo físico y tamaño y forma, sino verlo desde más allá. El siguiente, amiga. El otro es el movimiento, ¿verdad? Y justo es lo que queremos con ustedes, pues bueno, trabajar. Que no solamente veamos al movimiento desde esta parte de que me enseñaron que si yo voy al gimnasio es para perder peso, para ganar masa muscular, ¿no? Y justo ustedes no me van a dejar mentir, muchas veces es esta parte de que si no sigo esta dieta, entonces pues ya, ¿para qué voy al gimnasio? ¿No? O ¿para qué voy a caminar? O ¿para qué voy a hacer movimiento? Entonces quitarnos estas creencias de lo que nos han dicho, ¿sale? Que es pues hacer actividad física o realizar movimientos, sino ver
esta parte desde pues sentir placer de moverme porque realmente yo lo deseo para cubrir una necesidad no solamente física, sino también emocional en obtener todos estos beneficios. Y por último, ¿verdad? Se trabaja justo esta parte de honrar la salud con una nutrición compasiva. Como yo les mencioné, el comer saludable o el tener una alimentación flexible, ¿sale? No tiene por qué ser riguroso, no tiene por qué ser duro, no tiene por qué causarnos un sufrimiento. Óyeme, es una alimentación y todos sí o sí vamos a pasar pues consumiendo alimentos. Entonces, ¿por qué una alimentación debe de ser dura, debe de ser pues mala, ¿no? Con nuestras emociones físicamente, sino pues bueno, empezar a construir una alimentación compasiva, una alimentación más intuitiva, una alimentación más consciente, ¿vale? Que cumpla justo para cubrir todas las necesidades que yo en este momento pues estoy sintiendo, ¿sale? Amiga, Dime. menciona que en 15 minutos termina la llamada. En caso de que se termine, igual les mando el otro link, ¿va? Va. Y pues bueno, vamos a ver cuál es la diferencia de las dietas restrictivas con alimentación intuitiva. Antes de empezar con esto, es importante mencionar que la palabra dieta, ¿sale? Es todos los alimentos que nosotros consumimos en un día, ¿sale? Entonces, ha sido mal implementada de decir dieta, porque dieta, pues como yo les menciono, es todo lo que consumimos, pero cuando nosotros decimos dieta restrictiva, entonces hay una alimentación de alimento, ¿sale? O hay provisiones, o también hay una estructura o un patrón alimenticio. Entonces esto es importante mencionar, ¿va? Entonces, pues bueno, como lo mencioné, la dieta restrictiva, pues bueno, va con un objetivo, muchas veces con la pérdida de peso o para mejorar nuestra salud. También puede ser para abordar condiciones médicas específicas, ¿verdad? Y también, como les mencioné, limitan ciertos alimentos, prohíben ciertos alimentos, o también hay componentes específicos de la dieta. Un ejemplo puede ser una dieta cetogénica, puede ser una dieta para una persona que vive con diabetes, ¿sale? Puede ser una dieta hipocalórica, es decir, una dieta baja en calorías, ¿sale? Entonces, estas dietas restrictivas, pues como ustedes lo han escuchado, sigue un patrón alimenticio y muchas veces pues es restrictiva. Que como yo siempre les digo, al menos que no tengan, una patología, pues bueno, podemos ver, ¿verdad?, qué alimentos son los que por ahí podemos como limitar, ni siquiera prohibir, limitar. Y no en todas las patologías, déjenme decirles, se va a restringir o prohibir. De hecho, pueden consumir todos los alimentos y de ahí viene esta parte de alimentación intuitiva, ¿verdad? ¿Qué alimentos son los que sí me hacen tener un beneficio o pues bueno, a lo mejor empeora pues la condición? Entonces, pues básicamente esto es lo que es una dieta restrictiva. Ahora en la parte de alimentación intuitiva, como ya lo he mencionado, no solamente, vuelvo a repetir, se basa en lo físico, sino también en la parte del cuerpo y mente, ¿sale? Como tal no tiene un patrón alimenticio, es decir, come más carbohidratos o come más proteínas o tienes que comer 4 o 5 veces al día o tienes que hacer snacks o tienes que hacer esto o el otro. O sea, básicamente aquí el nutriólogo, ¿verdad?, son ustedes mismos. Ningún nutriólogo, de verdad, ningún nutriólogo al que ustedes vayan les puede decir que van a comer más que ustedes. Entonces, nosotros como nutriólogos lo que deberíamos de hacer es enseñarles a ustedes tomar sus decisiones, ¿sale? Entonces,
básicamente, como yo siempre les digo, el nutriólogo de su alimentación son ustedes mismos. Nosotros lo que podemos hacer es guiarlos, darles esa parte de educación nutricional y ustedes, pues bueno, como ya les mencioné, cubrir sus necesidades. La siguiente, y pues bueno, vamos a ver también otra parte de los beneficios y otros efectos adversos. Vamos con la parte de las dietas restrictivas. Como ya lo hemos mencionado, pues sí, nos provocan un poco más de estrés, nos provocan parte de irritabilidad, nos provocan también conductas de trastornos de la conducta, también nos pueden presentar un poco de deseo por ciertos alimentos, puede provocar atracones, puede también provocar que comamos por exceso, puede provocar obsesión, estar nosotros en esta parte de estar pensando en qué vamos a consumir y qué van a cuadrar y qué no. Puede también justo hacer esta parte del sub y baja o el efecto yo-yo. Les voy a mencionar un poquito qué es. Básicamente es bajar de peso, ¿verdad? En los primeros 3 meses, que es lo que más yo he visto, 3-4 meses, y de ahí volver a ganar justo este peso y otra vez bajarlo y otra vez subirlo. Muchas veces, como yo les he mencionado, se gana el mismo peso o justo se gana más. Y pues bueno, se ha visto en artículos científicos, igual no es algo que yo diga nada más al aire, se ha visto en artículos científicos que las dietas restrictivas, ¿vale?, no se pueden mantener a largo plazo, ¿vale? Entonces, tal vez a corto plazo podemos ver justo esta pérdida de peso, ¿sale? Pero a largo plazo no hay ninguna dieta actualmente que se pueda mantener después de los 6 meses, ¿vale? Y esto lo pueden encontrar ustedes en artículos científicos, como yo les menciono, no es algo que yo esté lanzando pues nada más porque sí. Y en la parte de alimentación intuitiva, como ya les mencioné, también en la parte de justificación de artículos científicos, ¿verdad? Se ha visto que hay una mayor satisfacción, que hay menos probabilidad de desarrollar trastornos de la conducta, mayor consumo en cuanto a alimentos, mejoran justo marcadores biológicos como resistencia a la insulina, glucosa, dislipidemias, presiones arteriales, hemoglobinas. También nos ayuda a tener una mejor relación con la comida y justo eso pues se trabaja mucho en ya no estar pensando si son buenos o malos, si esto me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir si hago ejercicio, ¿vale? Y sobre todo aumenta la autoestima, motivación y autocompasión. Justo nos hace, ¿verdad?, tener o ser más amable con la parte de nuestros cuerpos y sobre todo pues también ser amable en la parte de las decisiones y también en la parte emocional. Y pues bueno, como ya lo mencioné, ¿verdad? ¿Por qué las dietas no funcionan? Justo yo lo que ya les he mencionado, esto es a base de artículos científicos. Primero, pues bueno, recuerden que es esta frase que me gusta mucho, que lo prohibido es lo deseado, ¿sale? Nosotros cuando hacemos esta prohibición o hacemos una limitación de alimentos, una restricción, que es lo que pues suele presentar, que bueno, haya más obsesión por justo estos alimentos que nos hayan quitado y mucho más si son alimentos que nos gustan, ¿vale? O son alimentos que nosotros consumimos, pues llega a haber más esta obsesión. Llega también a presentar atracones y justo porque estos atracones, porque nosotros al momento de estar quitando alimentos, en un momento que estos alimentos se nos vuelven a presentar, pues bueno, otra vez los decidimos consumir y viene justo esta parte que se llama la última cena, que es o es ahorita o no es nunca. También nos lleva a presentar estrés emocional por la comida, nos genera también desbalances hormonales, metabólicos y también psicológicos. La siguiente, amiga. Y pues bueno, aquí está justo este círculo vicioso de las dietas. ¿Y a qué va con este círculo vicioso? Primero hay una insatisfacción corporal, ¿sale?
Es decir, nosotros, justo porque nos bombardean estas redes sociales por la cultura de dietas, hay una insatisfacción corporal en donde no nos sentimos pues bien con nosotros mismos, que hace que nos lleven a hacer una dieta restrictiva. Esta dieta restrictiva, ¿verdad?, nos va a provocar lo que es hambre, porque pues no le estamos dando justo la energía suficiente a nuestro cuerpo. Y pues bueno, ¿qué provoca esta hambre? Irritabilidad, nos provoca justo estrés por la comida, obsesión, y nos lleva justo a lo que es un atracón, ¿sale? Consumimos todos estos alimentos que ya nos hemos prohibido por semanas o meses. Nosotros consumimos estos alimentos y eso nos lleva justo a tener emociones incómodas, o en este caso culpa de por qué lo hice, si ya iba bien en la dieta y no tengo fuerza de voluntad y un montón de cosas que a veces pues nos decimos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué nos lleva esa culpa? De decir, bueno, ya, el lunes otra vez, ¿no? O ya no voy a consumir estos alimentos. Entonces otra vez viene esta parte de sentirse insatisfecho corporalmente, y otra vez viene ese círculo vicioso. Y ahí justo agregar, que era lo que les mencionaba anteriormente, de cómo, imagínense que este ciclo lo vivieras toda tu vida. Y lo hablo en el sentido de que de hecho así pasa, o sea, que se vive como en esta cuestión de tener esta idea o este ciclo porque se cree que es lo normal cuando no debería de ser así. O sea, imagínense la parte de justo el atracón, como mencionaba mi compañera, la cuestión de culpa, sí o sí impacta en tu salud, tanto física como mental. Entonces, era lo que les mencionaba, como esta cuestión de gastar energía todo el tiempo en este tipo de cosas en lugar de estar disfrutando y disfrutando de la vida, pero principalmente de tus alimentos, que es algo que vas a hacer toda la vida, que al final no vives sin alimento. Entonces, imagínense, es como esta cuestión de gastar en este enfoque o estar haciendo este tipo para buscar justo un ideal sin comprender que puedes hacerlo de una forma súper fácil, tranquila, divertida, colorida, saludable y principalmente amorosa hacia tu cuerpo. Y bueno, cuando hablamos de alimentación intuitiva, muchas veces piensa, ¿verdad?, la gente que es come lo que tú quieras, ¿no? Y justo viene en el cuadrito de parte derecha, en la parte derecha, en donde piensan, ¿verdad?, que a nosotros tener una alimentación intuitiva todo el tiempo estamos consumiendo estos productos. Y ojo, esos productos igual no son malos, ¿sale? Solamente porque los ponemos, porque es lo que se piensa, ¿sale? Que se consumen. Aunque recuerden que todo extremo, ¿verdad?, de consumir ese tipo de alimentos o de comer todo el tipo de alimentos verdes, pues también ahí hay que cuestionarnos por qué, ¿verdad? Hay que hacer también, dejar ese cuestionamiento. Pero justo pues la gente piensa que es así la alimentación intuitiva, que es pues come lo que quieras, ¿no? Pero como lo hemos visto, la alimentación intuitiva pues hace que nosotros desarrollemos una alimentación más variada, más flexible, más compasiva, más nutritiva, ¿sale? Y como realmente se ve, como justo el cuadrito de su izquierda, en donde, bueno, tenemos justo estos alimentos altos en fibra, tenemos alimentos a lo mejor que se nos antojan, por ejemplo, una paleta de hielo, tenemos azúcares, tenemos grasas, tenemos aquellos alimentos que a lo mejor son en teoría malos, ¿verdad? Pero pues ya vimos que realmente pues no lo son, son los alimentos. Entonces es como realmente se ve una alimentación intuitiva. Y pues bueno, como beneficios de la alimentación intuitiva, ¿sale? Ya lo he comentado, pues hay una mayor apreciación y satisfacción por el cuerpo, hay una mejor relación con la comida, menos riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, hay mayor disfrute en el movimiento, mejor salud emocional, mental, mayor autoestima, mayor concepto, ¿sale? Mejor presión arterial, de lípidos, glucosa, menor ansiedad de comer,
menores y meses más bajos, que ojo, es sin buscarlo, pero bueno, pues hay un beneficio en. Y pues bueno, son algunos de los beneficios que se han documentado. Voy a cortar la sesión y ya ponemos la otra porque ya se va a acabar, ¿va? Va. Te mando el link. Vale.